Permítame el privilegio solamente presentar a César, un amigo y compañero de milicia de las líderes de compartir la palabra del Señor. Así que bienvenido, César. Buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación que me habéis cursado y tengo que empezar diciendo que para mí es auténticamente un privilegio y un honor el poder compartir la Biblia en los próximos minutos con vosotros y con la gente que está conectada con nosotros en el ciberespacio. El tema que me solicitasteis en su momento me parece un tema de enorme relevancia, de inmensa actualidad, de una necesidad realmente muy fuerte, muy subrayada, muy clara, que es el tema de la juventud y la nueva moralidad. Yo tengo que empezar diciendo que hablar de nueva moralidad es algo que a mí me resulta casi irónico. Es una medio verdad, es una medio mentira. Como adelantaba antes Roberto, casi más que la nueva moralidad tendríamos que hablar de la vieja inmoralidad, pero vamos a aceptar que efectivamente la vieja inmoralidad es lo que ahora se denomina nueva moralidad y sí es cierto que además sucede de una manera mucho más clara, más abierta, más propagandística, más proselitista de lo que haya podido ser en otras épocas de la historia. No es que la historia se repita, como dicen algunos, es que la naturaleza humana es una naturaleza caída y por lo tanto hay cuestiones que vuelven a aparecer de manera cíclica a lo largo de la historia y en estos momentos, además yo diría que con una fuerza, con una insistencia, con una potencia que realmente no creo que ninguno de los que estamos aquí hayamos podido contemplar en el curso de nuestras vidas. Voy a detenerme en 7 áreas de esa nueva moralidad que insisto en que vamos a ir viendo que es la vieja inmoralidad y que además son 7 áreas que me resultan de enorme relevancia para entender el mundo en el que vivimos y también cómo tenemos que vivir en él jóvenes y no tan jóvenes. Quisiera detenerme antes de todo en un texto que para mí es absolutamente revelador y que se encuentra en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 12 y en el versículo 1, porque el autor de Eclesiastés, que es un hombre sabio, que ha llegado al final de su vida, que ha visto muchísimas cosas, que muchas de las cosas que ha visto lo han ido desengañando, es decir, aquellas cosas que él pensaba que podrían llenar su vida de felicidad, de dicha, de sentido, de propósito, sin embargo ha ido descubriendo que al final, cuando se consideran solamente como cuestiones humanas, lo único que dejan es una sensación de vacío, como él dice, de vanidad, de vanidades. Cuando llega al final de su libro, de pronto va más allá de lo que se ve debajo del sol, va más allá de lo que vemos como simples seres humanos, va más allá de lo que consideramos sin pensar en Dios. Y curiosamente, el capítulo 12 empieza con el siguiente versículo que afirma: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. El texto es enormemente interesante porque la palabra hebrea que traduce la Reina Valera del 60 como juventud, en realidad es una palabra que indica mocedad, es una palabra que está situada en términos de años entre la salida de la infancia y antes de llegar a la plena juventud, pues en eso que en Estados Unidos llaman los teenagers y que son aquellos que, bueno, ya tienen 11, 12 hasta los 19 años. Y las palabras del sabio, del autor de Eclesiastés, son muy claras. Acuérdate de tu Creador en esa época. ¿Por qué? Porque es una época que se va a acabar. Tú mismo ahora no lo sabes, pero estás en una época puente entre tu infancia y lo que va a ser la verdadera juventud, y luego vendrá la madurez y vendrá la ancianidad, y en esa época puente tienes que acordarte de lo que Dios dice, tienes que saber qué es lo que Dios dice y lo que quiere para tu vida, porque va a llegar un momento en que, como decía irónicamente un autor español, la juventud es una enfermedad que se cura con el paso del tiempo.
Va a haber un momento en que va a desaparecer esa juventud y corres el riesgo de llegar a una situación en la cual no encuentres ningún interés a tu vida, simplemente por el deterioro del paso de los años, y por lo tanto acuérdate ahora de tu Creador para tener en cuenta lo que Él desea para ti, para que tu vida sea una vida plena, para que tu vida sea una vida próspera, para que tu vida sea una vida con propósito, para que tu vida sea realmente algo digno de ser llamado vida. Voy a detenerme en 7 aspectos que me parecen enormemente importantes dentro de eso que algunos llaman la nueva moralidad y otros consideramos que es la vieja inmoralidad, para ver cómo tenemos que conducirnos en esos aspectos y cómo precisamente esa gente que está en eso que la Reina Valera del año 60 traduce como juventud debería detenerse a pensar. Comencemos por la primera área, y en todas las áreas voy a hablar de 2 alternativas, de 2 disyuntivas, de 2 caminos que tú, joven, tienes que escoger y elegir por cuál vas a caminar ahora mismo y en el futuro. El primero es entre la mentira o la veracidad. ¿Realmente tu vida va a ser una vida que se base en la mentira, o por el contrario va a ser una vida en la que se insista en la verdad? Es lamentable, pero tenemos que reconocerlo, que la mentira tiene poca importancia en nuestra cultura de origen hispano-católico. Es un pecado venial y la mentira es algo que realmente existe, y existe además sin que nadie le dé mucha importancia. Cuando de pronto alguien llama a una oficina y el jefe no quiere ponerse a esa llamada telefónica, le dice a la secretaria, dile que no estoy, y la secretaria dice que no está. Cuando de pronto regresas a casa, te están esperando tus padres, llegas a una hora tardía. Bueno, hay gente que es capaz de decir que lo han secuestrado los marcianos para no tener problemas en casa. La mentira es algo común. Y por cierto, y esto es lamentable, pero es indiscutible, en los aproximadamente 200 años que tienen casi todas las repúblicas en Hispanoamérica, algunas un poquito más, otras un poquito menos, yo no he conocido ningún político que perdiera su puesto como ministro, como presidente, como vicepresidente por mentir. Por supuesto que mienten, esto es innegable y todos lo sabemos. Es más, en muchas ocasiones mienten y a pesar de ello seguimos votándolo. Pero yo no he conseguido encontrar en esos 200 años, aproximadamente año arriba, año abajo, nadie que haya visto terminada su carrera política por el hecho de que ha mentido. La mentira forma parte de nuestra cultura, por supuesto forma parte además de una nueva moralidad en la que se insiste bastante en que ni siquiera existe la verdad, todo es relativo, todo depende de cómo lo mires, pero quisiera insistir en que ahí tienes que tomar la primera decisión de tu vida y tienes que tomar la decisión sabiendo exactamente lo que haces. En primer lugar, porque la mentira, aunque pueda resultar divertida, aunque forme parte del lenguaje de los medios de comunicación, aunque sea un instrumento de los políticos, aunque a veces te pueda resultar útil para librarte de una regañina que viene de tus padres, la mentira es algo fundamentalmente diabólico. Jesús señala en el Sermón del Monte que tu sí tiene que ser sí, que tu no tiene que ser no, porque todo lo que va más allá de eso procede del diablo, pero además Jesús establece claramente que realmente la mentira arranca del propio diablo. Si me acompañáis, por ejemplo, al Evangelio de Juan, capítulo 8 y versículo 44, cuando Jesús está teniendo una de sus controversias con algunos de sus adversarios judíos, hace una afirmación que es verdaderamente terrible, que tuvo que ser muy ofensiva para ellos, que estaban muy orgullosos de descender física, racial, nacionalmente de Abraham. Jesús les dice que aunque desciendan de esa manera de Abraham, no son hijos de Abraham, porque ser hijos de Abraham no es una cuestión racial, material, sino que es una cuestión espiritual, pero va más allá y dice lo siguiente en el versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer.
Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. La afirmación de Jesús no considera en absoluto que la mentira sea algo de poca importancia. Por el contrario, la mentira es algo diabólico. Y aquella persona que camina y chapotea con la mentira, que busca cómo mentir a sus maestros, que busca cómo mentir en casa, que busca cómo mentir a los amigos, a veces por cosas de poca relevancia, a veces por cosas de mucha relevancia, es un personaje que está caminando en un camino verdaderamente diabólico. No es necesario entrar en una misa negra para en un momento determinado caminar por un camino diabólico. Basta con que decidas caminar por el camino de la mentira. Y el hecho de que vivas en una sociedad donde la mentira no es importante, donde la gente puede aparecer en una pantalla de televisión y mentir, es algo que en absoluto quita la gravedad al hecho de que si mientes vas por el camino del diablo. La Biblia en este sentido es muy clara, yo me atrevería a decir que prácticamente desde sus primeras páginas. Si vamos, por ejemplo, al libro de los Salmos, y vamos a ir en el libro de los Salmos al capítulo 119, el capítulo más largo de los Salmos, pero también de la Biblia. En ese libro de los Salmos, capítulo 119 y versículo 104, en Salmos 119, 104, aparece una afirmación del salmista que hay que tener en cuenta de una manera muy clara. Dice así en el Salmo 119, versículo 104. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Esto es algo que verdaderamente para Dios resulta absolutamente claro. Precisamente porque te amo, Señor, precisamente porque me educo en tus mandamientos, precisamente porque quiero vivir como tú me dices, aborrezco todo camino de mentira. No el camino aparentemente más grave, no el camino de mentiras especialmente dañinas, no, todo camino de mentira lo aborrezco. Y efectivamente no es posible vivir en una relación que sea una relación correcta con Dios si estás caminando, transitando, pasando por algún camino de mentira. De hecho, esto es tan claro que se supone que la mentira es algo que ha quedado atrás en una persona que ha decidido seguir a Jesús. Es algo inaceptable dentro de su vida. Si me acompañan, por ejemplo, a la carta a los Colosenses, capítulo 3, en la carta a los Colosenses, capítulo 3, donde Pablo empieza a establecer la diferencia entre la vida antigua, la vida anterior a conocer a Jesús, la vida anterior a aceptar a Jesús como Señor y Salvador, y la vida nueva de vivir como seguidores de Cristo, en Colosenses, capítulo 3 y versículo 9, aparece una afirmación realmente tajante que dice así: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Si efectivamente habéis empezado a quitaros ese viejo hombre, esa vieja mujer que teníais antes de la conversión y os vais revistiendo de ese hombre nuevo que es a la imagen de Jesús, no podéis mentir. La mentira es algo que tenéis totalmente que abandonar. No es posible que os mintáis. Y por cierto, esto no solo se refiere a aquellos que son creyentes, a los que efectivamente no vamos a mentir, sino que se refiere a cualquiera. Incluso a aquellos prójimos que sean lo menos agradable que podamos pensar. Si vamos a Efesios, capítulo 4, donde de nuevo Pablo, como en Colosenses, utiliza la imagen de ese hombre nuevo
a semejanza de Jesús, del que nos vamos vistiendo, es muy importante darse cuenta de que en ese hombre nuevo una de las características principales es la de no mentir. Y en Efesios 4:25 dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Tu misión no es en absoluto la de sumarte al océano de mentira en medio del cual sobrenadamos a diario. Y esa mentira aparece cuando prendes la radio, cuando enciendes el televisor, cuando abres la prensa o a veces cuando te pones a hablar con tus amigos o incluso, lamentablemente, con tus parientes. Lo primero que tú tienes que decidir es si vas a caminar por un camino de mentira a sabiendas de que es un camino diabólico o, por el contrario, vas a caminar por un camino que es de verdad. Tú tienes que decidir si eres una persona de la que no es posible fiarse, porque no sabemos si hoy has decidido decir la verdad o vas a mentirnos como casi siempre, o eres una persona cuya palabra es oro de ley. Pero lo que sí te puedo adelantar es que no hay persona ni sociedad que pueda funcionar si no es fiable. Quisiera contaros una anécdota que yo tuve ocasión de ver de manera muy cercana en Washington hace unos años. El embajador de una república de Hispanoamérica estaba solicitando una ayuda económica para el desarrollo al gobierno de los Estados Unidos, en concreto a una comisión del Senado de los Estados Unidos. No era una cantidad excesivamente grande, pero sí era una cantidad que efectivamente podía lanzar el desarrollo en una serie de países hispanoamericanos de la misma zona de Hispanoamérica. Y en un momento determinado, la mujer que presidía esa comisión del Senado de los Estados Unidos ya le acabó diciendo la verdad a este embajador. Mire, el problema no es que no queramos darle el dinero. El problema no es que sea mucho el dinero que están ustedes pidiendo de ayuda. Es una cantidad, es grande, pero es una cantidad razonable. Este comité del Senado podría perfectamente darles ese dinero. El problema es que no nos fiamos de su palabra y no tenemos la menor certeza de que si efectivamente les damos este dinero va a ir a donde ustedes dicen que va a ir. Y nos tememos muy mucho que va a acabar en los bolsillos de determinadas personas. Y, por supuesto, no vamos a emplear el dinero del contribuyente americano en que vaya a los bolsillos de una serie de políticos corruptos. Ustedes nos mienten habitualmente, tenemos muchos problemas para creer en ustedes. Bueno, pues una de las primeras cuestiones en la que tú, joven que me estás escuchando, tienes que plantearte dónde estás, es si eres una persona fiable porque dice la verdad o por el contrario has decidido que no existe realmente la verdad, que todo es relativo, que depende de cómo mires las cosas, que una mentira de vez en cuando te puede venir muy bien y supuestamente no hace daño a nadie y entonces te conviertes en alguien no fiable. En alguien que quizá piense, bueno, voy engañando a los demás y que no se da cuenta de que los demás vamos viendo cómo eres y realmente puede llegar un momento en que si te damos la mano nos vamos a contar los dedos después de dártela para estar seguros de que no nos has quitado algo. La primera área en la que tienes que decidir si efectivamente caminas por un camino de vida o caminas por un camino de una moralidad que se supone que es nueva, pero que no es más que la antigua inmoralidad, es la veracidad. Y tú decides si quieres vivir en veracidad o si, por el contrario, quieres vivir en mentira. Segunda área, ¿quieres vivir sexualmente en pureza o en promiscuidad? Nosotros vivimos en una sociedad donde existe una enorme permisividad sexual. Siempre ha existido en la historia de la humanidad la fornicación, el adulterio, las prácticas homosexuales, las prácticas de sexo con animales y en ese sentido la Biblia es muy clara al señalar.
Pero sí es verdad que vivimos en una época en la que, en lugar de condenar esas prácticas, al menos públicamente, por el contrario, se está alabando ese tipo de prácticas. Apenas unas horas antes de empezar esta conferencia me llegaba la noticia de una iniciativa para que efectivamente los niños puedan también tener relaciones sexuales con adultos. Estamos llegando a una situación en que la ideología de género no solo está insistiendo en la promiscuidad, en las relaciones homosexuales, en la transexualidad, sino que ya ha empezado a mostrar que la siguiente fase es incluso las relaciones sexuales con niños. Y además, esto no solamente es una corriente que aparece en los medios de comunicación o en ciertos sectores de la academia, sino que es algo que se quiere impulsar desde las aulas. En mi país de origen, que es España, desde el año 2006, hay una asignatura donde a los niños desde los 3 años de edad se les enseña, por ejemplo, que la homosexualidad es magnífica y que la promiscuidad sexual es algo extraordinario. Desde los 3 años. Un niño con 3 años, con conseguir apoderarse de cómo funciona el mecanismo para atarse los zapatos y conseguir controlar sus esfínteres, ya puede estar contento. Pero en mi país de origen ya se le adoctrina en esa visión de promiscuidad sexual. Quisiera aclarar que, de nuevo, estamos hablando de 2 caminos totalmente distintos, que uno de esos caminos es un camino absolutamente incorrecto que desagrada a Dios y el otro es un buen camino en el que me detendré también un poco. Las advertencias en contra de la fornicación son clarísimas a lo largo de la Escritura. Si vamos, por ejemplo, a 1 Corintios, capítulo 6, y Pablo estaba tratando un caso de fornicación que se había dado en su congregación, Pablo es muy claro sobre el destino de aquellas personas que practican de manera sistemática este tipo de pecados. En la primera carta a los Corintios, capítulo 6, y versículos del 9 en adelante, dice así, 1 Corintios 6, del 9 en adelante. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y el versículo 11 añade algo muy importante. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Las palabras de Pablo son muy claras. La gente que practica este tipo de pecados no heredará el reino de Dios. Y es verdad que muchos de vosotros erais algo de esto. Algunos erais avaros, otros erais fornicarios, otros podíais ser adúlteros, otros podíais ser de aquellos que se acuestan con varones, etcétera, etcétera, pero eso ha quedado atrás. Y las palabras de Pablo difícilmente podrían ser más claras al respecto. Es totalmente intolerable que una persona que pretende ser cristiano, que se presenta como cristiano, que quiere vivir como cristiano, esté practicando cualquiera de estos pecados. No voy a detenerme en los peligros de la promiscuidad y en la manera en que nuestra sociedad oculta la verdad sobre ellos. Por ejemplo, existe prácticamente en todo el mundo occidental, y me estoy refiriendo a todo el continente europeo y a todo el continente americano en términos generales, una verdadera epidemia de enfermedades de transmisión sexual que afectan sobre todo a jóvenes y adolescentes. Pero los medios de comunicación no tocan el tema. Porque si efectivamente contáramos desde los medios de comunicación los riesgos que corren los jóvenes con la promiscuidad sexual, posiblemente no serían promiscuos, aunque solo fuera por temor o por prudencia, y en realidad queremos que sean promiscuos.
Y, por supuesto, tampoco contamos lo que significa el número elevadísimo de embarazos no deseados que derivan directamente de la promiscuidad sexual y que afectan incluso a niñas, a jovencitas que están en una edad en la que prácticamente no han salido de la infancia, aunque hayan podido quedarse embarazadas. Y además, como queremos ocultar estos datos y mantenemos la promiscuidad, lo cierto es que impulsamos también el aborto como supuestamente una manera de poder corregir la forma en que no estamos educando correctamente sobre la sexualidad a nuestros jóvenes. La verdad es que hay que ser muy inconsciente, muy imprudente y muy ignorante para no considerar el hecho de que la promiscuidad puede concluir en embarazos indeseados o en verse contagiado por enfermedades venéreas. Y lo cierto es que la Biblia no tiene en absoluto una visión del sexo mala. La Biblia, por el contrario, considera que el sexo fue creado por Dios, que efectivamente es algo bueno tanto para el hombre como para la mujer. Contiene multitud de pasajes donde se habla de recrearse en esa vida sexual, pero al mismo tiempo tiene muy claro el ámbito, el contexto, el medio en el que tiene que desarrollarse esa vida sexual. Y esa vida sexual exige que uno sepa no mantener relaciones sexuales hasta llegar a ese contexto que es el matrimonio. Si me acompañáis, por ejemplo, al libro del Cantar de los Cantares, y tengo que decir que el libro del Cantar de los Cantares, y esto quizá le pueda escandalizar a alguien, pero es la realidad, es un libro que tiene un profundo contenido erótico, es un libro que tiene un profundo contenido de carácter amatorio y además va describiendo la sexualidad en distintas épocas, en la noche de bodas, en el noviazgo, cuando empieza el matrimonio, cuando el matrimonio tiene años. Es un libro bellísimo, escrito como poesía, pero que al mismo tiempo tiene una enseñanza muy clara sobre la sexualidad. Uno de los elementos que aparece es que la sexualidad no debe de comenzar antes de su tiempo, en contra de lo que pueda enseñar la nueva moralidad, que es la vieja inmoralidad. La sexualidad tiene un tiempo que está relacionado con la madurez de las personas, con el hecho de cómo esas personas han buscado la dirección del Señor y con el hecho de cómo han contraído matrimonio. Y esto implica que en lugar de excitar la sexualidad hay que hacer todo lo contrario. Si me acompañan, por ejemplo, a Cantares, al libro del Cantar de los Cantares, capítulo 2 y versículo 7, aparece una petición de la protagonista del libro del Cantar de los Cantares, de la enamorada del Cantar de los Cantares, que a lo largo del libro va viviendo distintas fases, en donde dice lo siguiente. Y tengo que decir que además el capítulo 2 es un capítulo donde además se va describiendo lo que es el noviazgo, lo que es el periodo anterior al matrimonio y a tener relaciones sexuales. Y dice así en el capítulo 2 y versículo 7. Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las ciervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar al amor hasta que quiera. Lo que está diciendo aquí esta muchacha es que yo os conjuro, y tanto los corzos como las ciervas tenían en el antiguo Israel una fama de ser animales muy fogosos sexualmente, especialmente las ciervas, que no despertéis ni hagáis velar el amor, es una referencia al amor sexual hasta que quiera, hasta que efectivamente sea su momento. En contra de esas reuniones de chicos o de chicas donde de pronto todos empiezan a preguntarse si ya han tenido relaciones sexuales, cómo es posible que sigas siendo virgen, en qué cabeza cabe que no tengas relaciones sexuales. Sin embargo, en el Cantar, al llegar a la parte del noviazgo, lo primero que dice es: yo os conjuro para que esa sexualidad no empiece hasta el momento que tiene que empezar. Y es muy curioso cómo en los versículos 14 y 15, voy a intentar no extenderme en la exégesis del Cantar, pero sí quiero hacer una referencia a lo que es el noviazgo, que está en este capítulo 2. En los versículos 14 y 15
el muchacho, el novio de esa chica que le ha dicho a sus amigas, no me despertéis el amor, no me vengáis diciendo te has acostado ya con él, ¿cómo es posible que seas virgen? No, esto no lo hagáis, os conjuro para que no lo hagáis. El muchacho dice lo siguiente en los versículos 14 y 15. Paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. La razón de esa relación de enamorados, de ese noviazgo, fundamentalmente está en dos aspectos que aquí menciona el Cantar. El primero, conocer a la otra persona. Tú, mi enamorada, mi querida novia, mi paloma, eres como un ser que se oculta en los agujeros de la peña, pero yo tengo que conocerte, tengo que saber cómo eres realmente. Porque es verdad que tu aspecto es bonito, que tu voz es dulce, etcétera, pero la primera finalidad del noviazgo es que me permitas saber exactamente cómo eres. No necesito que me enseñes los pechos o que te quedes desnuda delante de mí o algo de eso. Eso no es lo que hay que ver ahora. Lo que yo tengo que ver es exactamente cuál es tu verdadero rostro, qué eres exactamente, para ver si efectivamente eres la mujer que Dios quiere para mí. Versículo 15. Y además el noviazgo es para ir conociendo a la otra persona y descubrir todas aquellas cuestiones que pueden parecer de poca importancia, pero que pueden destruir totalmente una vida de pareja. Y como dice aquí el autor del Cantar, son esas pequeñas zorras, además es verdad que es un tipo de raposa pequeña, que se te mete en un momento determinado en unas viñas y te destroza las viñas. Parece mentira que sean tan pequeñas y tan dañinas. En esa relación amorosa, lo que yo estoy buscando no es irme a la cama contigo, ya llegará ese momento más adelante. Lo que yo busco realmente es conocerte a fondo, es descubrir si podemos realmente tener una vida en común y es empezar un proyecto de vida que por supuesto es más importante, más hermoso, más limpio y más perdurable que el hecho de que nos vayamos a la cama juntos un sábado por la tarde. Y la pregunta que cada joven tiene que hacerse aquí es si realmente quiere ser un hombre fiable del que una mujer se sentiría orgullosa, o si quieres ser una mujer, una chica, una muchacha fiable de la que cualquier hombre se sentiría orgulloso, o si por el contrario quieres vivir una vida promiscua en la que realmente estropees tu corazón, estropees tu conciencia y mañana seas una persona que solo provoca sospechas, celos y malestar. La visión de la Biblia sobre la sexualidad no es una visión negativa que se dedica solo a prohibir. Está intentando salvarte de peligros porque lo que quiere es que tengas un plan de vida conyugal y sexual que sea feliz y que sea para siempre. Te está preparando para lo mejor, aunque ese prepararte para lo mejor signifique que te tenga que apartar de lo peor. Y quien ha diseñado ese plan no es una escuela de psicólogos, no son psiquiatras brillantes, no son periodistas de televisión o personas de la academia. Es el propio creador. Cuando compras una computadora, un ordenador y empiezas a ver las instrucciones de su manejo, suele en el manual de instrucciones haber una referencia al hecho de que procures que no caigan líquidos encima del teclado de esa computadora, de ese ordenador. No es para privarte del maravilloso placer de arrojar un vaso de Coca-Cola sobre el teclado del ordenador. El fabricante de la máquina no te quiere privar de la satisfacción de ir echando jugo de naranja por encima del aparato. El fabricante lo único que te quiere decir es que ese aparato funciona de determinada manera y si quieres que te dure mucho tiempo y que funcione bien y que te pueda servir, pues hay tonterías que no te puedes permitir, imprudencias que tienes que rechazar. Sucede exactamente lo mismo con la vida sexual y con el futuro de tu vida.
y tú vas a elegir si quieres llevar una vida sexual de acuerdo a lo que dice la Biblia, no despertando el amor antes de cuando tienes que despertarlo, o si por el contrario vas a reducir tu vida, a convertirla en algo bajo, grosero y que seguramente no va a perdurar en el tiempo. Tercera área, hay que escoger entre heterosexualidad y homosexualidad. La verdad es que la ideología de género, y aquí sí que hay un cambio muy fuerte en relación con lo que hemos podido vivir hace muy poquitos años, está llevando a cabo un impulso enorme, opresivo, realmente insoportable de la conducta homosexual. Incluso pretende glorificar esa conducta mediante la legalización del matrimonio homosexual, mediante la adopción de niños por parejas homosexuales, mediante la enseñanza escolar de la homosexualidad y en los últimos tiempos avanzando para que eso incluya también a menores de edad. Y en este sentido sí que se puede decir que la nueva moralidad es la vieja inmoralidad, pero hay una sensación de novedad muy fuerte porque nunca hemos vivido eso de una manera tan opresiva, tan agresiva y que además incluso quisiera entrar dentro de la legislación de los distintos países. De nuevo, uno tiene que decidir si efectivamente va a transitar por el camino que Dios creó desde el principio para el género humano o por el contrario va a transitar por el camino que marca la ideología de género y que marca la agenda globalista. De entrada, hay un elemento que hay que tener absolutamente en cuenta. Cuando Dios creó al género humano, lo creó como varón y como hembra. No creó a Adán y Esteban, sino que creó a Adán y Eva. Y es lógico que así fuera, porque si realmente el género humano no fuera heterosexual, nos habríamos extinguido de la superficie de la Tierra hace milenios, porque la homosexualidad, por definición, es estéril y hubiéramos desaparecido de este planeta. Por supuesto, aquellas personas que quieren insistir en que la homosexualidad es una conducta tan normal como la heterosexualidad, se vuelven locos buscando en la naturaleza qué animales son homosexuales para poder justificar que el ser humano lo sea. Tengo que decir que los ejemplos que aparecen, por ejemplo, en los manuales para escuelas de mi país de origen, de España, son tremendos, porque son el caballito de mar y el caracol. El caballito de mar, como todo el mundo sabe, es igualísimo al ser humano. Yo a veces voy por la calle, me cruzo con un caballito de mar y me creo que es un vecino. Estoy hablando irónicamente, lógicamente. Es decir, el parecido entre el caballito de mar y el ser humano, pues verdaderamente hace muy difícil, por no decir imposible, que aceptemos que la forma en que vive el caballito de mar sea la forma del ser humano. Pero es que además el caballito de mar no es homosexual, es heterosexual. La única diferencia es que los huevos que pone la hembra los empolla el macho, pero siguen siendo macho y hembra y se reproducen heterosexualmente. El caso del caracol es distinto. El caracol tiene los dos sexos, es verdad, no es que sea homosexual, sino que tiene los dos sexos y yo puedo comprender que un animal baboso que se arrastra y que tiene cuernos pueda ser un animal ejemplar para la ideología de género, pero no me da la sensación de que los seres humanos se sientan muy identificados con los caracoles. La realidad es que somos hombre y mujer, nos reproducimos, como en general se reproducen todas las especies, de manera heterosexual y la homosexualidad no deja de ser algo que no está dentro de la naturaleza humana. No solo es eso, la Biblia es muy clara en cuanto a cómo considera la conducta homosexual. Si me acompañan, por ejemplo, al libro de Levítico, Levítico capítulo 18, en Levítico capítulo 18, Dios le pone delante a Moisés una serie de conductas que no debe de llevar a cabo jamás porque son abominación. Y son conductas que no solo son pecaminosas, sino que además son antinaturales.
y provocan un juicio de Dios. Y en Levítico capítulo 18, vamos a leer, por ejemplo, desde el versículo 21, para ver alguna abominación más. Dice así en Levítico 18 y versículo 21. Y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc, no contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová, ni te echarás con varón como con mujer, es abominación, ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él, es perversión. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros, y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Puede parecer algo en un momento determinado muy entretenido, muy agradable, muy gracioso, muy simpático, la práctica homosexual, pero la Biblia es muy clara en el sentido de que hay pecados que tienen un elemento antinatural. Es antinatural que unos padres sacrifiquen a su hijo, y debería recordarlo a aquellas personas que son partidarias del aborto. Es antinatural que un ser humano tenga relaciones sexuales con un animal, es totalmente antinatural que alguien se acueste con un hombre como se acostaría con una mujer, las relaciones homosexuales. Y como dice muy claramente el texto de Levítico, precisamente por comportarse de esta manera, Dios expulsa de delante de vosotros a la gente que habita en Canaán, porque han contaminado la tierra y por lo tanto merecen el juicio de Dios. En Levítico capítulo 20 vuelve a repetirse esa idea de la abominación. Y no deja de ser bastante interesante cómo al hablar de la abominación, la palabra hebrea es toeva, se vuelve a hacer una referencia a la conducta homosexual. En Levítico capítulo 20 y versículos del 13 en adelante dice así: si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. El que tomare mujer y a la madre de ella comete vileza, quemarán con fuego a él y a ellas, para que no haya vileza entre vosotros. Cualquiera que tuviere cópula con bestia de ser muerto, y mataréis a la bestia. Y si una mujer se llegare a algún animal para ayuntarse con él, a la mujer y al animal matarás, morirán indefectiblemente, su sangre será sobre ellos. Las palabras en este sentido de la Torá son verdaderamente tremendas, son verdaderamente tremendas. No puedes cometer abominación. Y hay pecados que tienen un plus de abominación y entre ellos precisamente está la homosexualidad. Ahora, en esto, como en tantas cosas, finalmente hay una idea bastante clara. ¿Quieres vivir como Dios te ha diseñado para ser? ¿Quieres dejar atrás conductas que son abominación ante los ojos de Dios? ¿O por el contrario, has decidido que no vas a sujetar tu vida a lo que son los mandamientos de Dios y que vas a vivir de una manera que resulta abominable a sus ojos? Pues eso es algo que hay que decidir claramente. Cuarta área. ¿Quieres ser una persona creativa? ¿Quieres ser un parásito? Y esto es algo tremendamente claro, y si eres joven, además, es muy importante que te lo empieces a plantear ahora, que quizá estás comenzando a trabajar o quizá estás pensando en trabajar no muy lejos. Nuestra cultura, que es una cultura hispano-católica, es una cultura que no tiene una visión muy buena del trabajo. La idea es que en última instancia, cuando Dios expulsó del huerto del Edén a Adán y Eva, los castigó, y a Eva la castigó haciendo que pariera, y a Adán lo castigó haciendo que trabajara, y por lo tanto el trabajo y el parto es un castigo de Dios. Esta visión, que está muy extendida, lo cierto es que es absolutamente falsa. El libro del Génesis, en el capítulo 2, establece
que Adán trabajaba en el huerto del Edén. Sí, quizá te sorprenda, pero Adán trabajaba en el huerto del Edén. Y era un trabajo manual como era guardar un huerto. No se sentaba detrás de una mesa y se dedicaba a ver expedientes, sino que efectivamente trabajaba manualmente en el huerto. Y en el caso de Eva, desgraciadamente la caída influyó negativamente en la manera en que iba a dar a luz ella y las mujeres que vinieron después, de la misma manera que influyó negativamente en el trabajo, pero el mandato de creced y multiplicaos, peru urrebu, como dice en el hebreo original, era anterior a la caída. Eva hubiera tenido hijos de no haber caído de una manera que no sería dolorosa, que sería fácil y que en cualquiera de los casos le hubiera proporcionado el gozo de tener hijos sin dolor. Es el hecho del pecado lo que hace que las condiciones del trabajo empeoren, pero no que el trabajo sea un castigo, y que las condiciones del parto sean dolorosas, pero no que el parto sea un castigo de Dios. Una cosa que tiene que quedar clara para cualquier joven es que no se puede salir adelante en esta vida sin trabajar, incluso aunque ese trabajo sea duro, en muchas ocasiones, incluso aunque ese trabajo de manera injusta sea un trabajo mal considerado. La Biblia es muy clara en el sentido de que tienes que trabajar. No hay en absoluto la idea de que tienes derecho de vivir a costa de tus padres, de que tienes el derecho a vivir a costa del resto de la sociedad, de que te puedes quejar porque la sociedad no te mantiene, porque la Escritura es muy clara en el sentido de que una persona tiene que trabajar y no pensar en cómo vive de los demás. Si eres un estudiante, tu trabajo es estudiar y cumplir con tus estudios y salir adelante, pero en cualquiera de los casos la idea de que un holgazán, un parásito, alguien que vive a costa de otros es algo agradable a los ojos de Dios, es una idea enormemente equivocada. En el libro de los Proverbios, donde hay muchas referencias a la necesidad de trabajar y de no ser holgazán, se nos dice en el capítulo 12 de Proverbios, y el versículo 24, Proverbios 12, 24, lo siguiente. La mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. Dicho en un lenguaje de una manera, te permite hacer ostentación, te permite presumir ante los demás, te permite presentarte como alguien que vale más por lo que lleva encima, o tu vida en realidad vale por otro tipo de cuestiones. Te voy a pedir que me acompañes a la primera carta de Juan, capítulo 2, donde hay una afirmación que, por supuesto, es válida para cualquier persona, pero que tiene que ser tenida muy en cuenta por los jóvenes, porque hay un gran mercado que se aprovecha de que los jóvenes quieran aparentar, aparecer, ser de alguna manera, de la manera que quieren aquellos que controlan la sociedad. En la primera carta de Juan, capítulo 2, y versículos del 14 en adelante, dice algo muy interesante mencionando tanto a padres como a jóvenes. Dice así en primera de Juan 2, versículos del 14 en adelante. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Es extraordinaria esta definición de los jóvenes. Sois jóvenes, pero puedo decir que sois fuertes, que la palabra de Dios permanece en vosotros y que habéis vencido al mismísimo diablo. Y a continuación dice lo siguiente. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Lo que está escribiendo aquí Juan es realmente toda una filosofía de vida, toda una teología de la existencia para jóvenes. Lo que él desea es que esos jóvenes efectivamente, además de ser jóvenes, sean fuertes, tengan la palabra de Dios en su interior y venzan al mismísimo diablo.
Y eso implica, entre otras cosas, que no se dejen enredar por lo que hay en el mundo, por los deseos de la carne, por los deseos de los ojos y por la vanagloria de la vida, porque eso no viene de Dios, sino viene del mundo. Y lo que dice Juan es tremendo. El mundo pasa y también sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. En un momento determinado hay gente que efectivamente se siente encantada porque ha conseguido comprarse los zapatos, la camisa, la ropa, el reloj, en fin, cualquiera otra de las cosas que se vende son esos deseos del mundo. Parece que eso te va a hacer muy feliz. Cuando lo contemplas con el paso de los años, te da hasta vergüenza ver la ropa que pudiste llevar cuando eras joven, porque era feísima. Simplemente la llevabas porque era lo que se vendía, era la moda, era lo que te permitía ostentar. Y sin embargo, la Biblia dice que estás llamado a algo mucho mejor. No te dejes llevar por ese tipo de cosas. No pienses que lo importante en la vida es lo que te pones encima, lo que calzas, la moda que sigues, la película que vas a ver, etc. Porque hay cosas mucho más importantes. Eso pasa. Y el deseo en torno a eso también pasa. Y cuando lo ves con los años hasta te parece ridículo que aquello te pudiera gustar, atraer, que incluso te llevaras un disgusto porque no lo habías podido conseguir tan rápido como querías. Seguramente ahora no querrías los juguetes infantiles que en su momento te parecían lo máximo y que sin embargo ahora lo miras y dices, hay que ver qué cosas me gustaban cuando era un niño todavía, hace pocos años. No, céntrate en lo importante. El mundo pasa y también su deseo, la ostentación pasa, el despilfarro, el consumo pasa, pero si efectivamente tú haces la voluntad de Dios, permanecerás para siempre, serás fuerte y vencerás al mismísimo diablo. Séptima área, y es la última elección que tienes que hacer. ¿Quieres ser un mediocre como todos o quieres avanzar por el camino de la excelencia? Porque la excelencia es la marca que Dios quiere para sus hijos, dentro del área en el que se mueven, y por supuesto es esa marca la que tú tienes que buscar humildemente delante de Dios. Si me acompañas al primer libro de los Reyes, y es curioso porque el protagonista es un joven y bastante joven además, aunque generalmente lo imaginemos más mayor, pero si me acompañas al libro de los Reyes, capítulo 3, primer libro de los Reyes, capítulo 3, en él se está describiendo cuando un hombre joven llega al trono de Israel y llega además después de su padre, que era el rey David, que era el gran héroe nacional, el gran guerrero, el gran compositor de salmos, el gran todo. A pesar de lo cual, cuando Dios tuvo que juzgarlo por su pecado, lo juzgó, porque Dios no hace acepción de personas. Y en un momento determinado, cuando Dios se le aparece a Salomón, es curiosa la manera en que Dios coloca a Salomón ante la elección que tiene que hacer en su vida. Y dice así en el primer libro de los Reyes, capítulo 3, y versículos del 5 en adelante. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto y le dijo Dios,
¿Por qué has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio? He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David, tu padre, yo alargaré tus días. Este episodio es un episodio verdaderamente importante. ¿Qué es lo que quieres, Salomón? Me aparezco delante de ti, soy el Dios de tu padre. ¿Qué quieres hacer con tu vida, joven Salomón? ¿Quieres ser un monarca mediocre como los otros monarcas que solo aspiran a ser poderosos, a tener riquezas, quizá ensanchar las fronteras de tu reino? ¿Qué es lo que quieres? Y Salomón, entre la mediocridad que hubiera caracterizado a todos los monarcas, quiero ser rico, quiero ser poderoso, quiero ser famoso, quiero tener más que nadie, quiero expandir las fronteras de mi reino, decide la excelencia. Yo, Señor Jehová, soy un joven y soy consciente de que hay muchas cosas que no sé. Sé que tú te comportaste con mi padre de una manera maravillosa, sé que tú cumpliste las promesas que le hiciste a mi padre, pero yo hay muchas cosas que en esta vida no sé. Y me enfrento con responsabilidades que no sé cómo llevar adelante. Y por lo tanto lo que te pido es que me des sabiduría para que yo, que soy un joven ignorante y reconozco que soy ignorante, pueda hacer las cosas bien. Y Salomón escoge la excelencia por encima de la mediocridad. Escoge ser un rey que busca lo excelente, que es gobernar con sabiduría, que es vivir con sabiduría, que es caminar por los caminos de sabiduría de Dios por encima de lo que quiere cualquier rey. La respuesta de Dios es efectivamente, yo te voy a dar esto, pero quiero que sepas que además vas a recibir todo lo que esos monarcas mediocres se pasan su vida ambicionando y que muchas veces no consiguen. Dios quiere que elijas entre ser alguien mediocre como los demás o ser alguien que camina en su vida por el camino de la excelencia. En realidad, con la nueva moralidad o la vieja inmoralidad, ante ti, joven, se extienden dos caminos. Uno es el camino de la vieja inmoralidad que se disfraza de nueva moralidad, y otro es el de la sabiduría y la felicidad y la dicha y el gozo que solo puede venir de obedecer al Señor. Uno es un camino que defiende la mentira y la falsedad para conseguir lo que quieres. El otro es un camino de verdad, de veracidad y de bendecir a los demás porque te conviertes en una persona fiable e íntegra. Uno es un camino inmundo y promiscuo sexualmente en el cual vas a ensuciar y a estropear lo que podría ser una vida sexual hermosa ante el Señor. El otro camino es un camino puro y limpio. Uno es el camino antinatural de determinadas conductas sexuales. El otro es el camino que Dios ha diseñado para tu naturaleza como hombre o mujer. Uno es un camino en el que te convertirías en un parásito viviendo de los demás y el otro es un camino en el que puedes crear en el trabajo que tengas, en la actividad que desarrolles, en la conducta que lleves cada día en tu vida, una vida de bendición para ti y para otros. Uno es un camino de ignorancia, de caminar como caminan todas las ovejas ciegas, como caminan esos ciegos que guiados por ciegos acaban cayendo en un hoyo. El otro es un camino de sabiduría, de una sabiduría que efectivamente te va a permitir ser feliz y que vale más que cualquier cosa porque empieza con el temor de Dios. Uno es un camino en el cual te vas a guiar por las apariencias, por las modas, por lo que te digan aquellos que diseñan cómo tiene que moverse el rebaño. El otro es un camino para que efectivamente te des cuenta de que los deseos del mundo pasan, pero si tú haces la voluntad de Dios, permanecerás y vencerás al mismísimo diablo. Uno es un camino de mediocridad,
de desear lo que todos desean. El otro es un camino de excelencia para que vaya más allá de lo que desea la masa. Uno es un camino de muerte, el otro es un camino de vida. Y el que eliges eres tú. Y de ahí va a derivar tu vida, no basada en la vieja inmoralidad que ahora se disfraza de nueva moralidad, sino en un camino que es absolutamente eterno, que permanece y que porque está enraizado en Dios lleva a la vida eterna. Y debes recordar eso. El mundo pasa, pasan sus deseos, sus pasiones, sus ansias, pero solo aquel que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor César Vidal, por este tiempo de conferencia, por esta noche que ha podido acompañarnos en medio de tantas circunstancias y en medio de tantas dificultades técnicas que de repente se pueden presentar como son parte de esto de trabajar en el Internet, pero hemos podido recibir bastante información y sobre todo información de la palabra, ¿no? Que es lo que enriquece la conferencia. De repente alguno de nuestros queridos pastores, amigos de nuestras redes de jóvenes de la iglesia tienen algunas preguntas. Quisiera invitarlo al pastor Roberto de la red de conexión. Por ahí de repente tiene alguna pregunta, alguna duda. Adelante, Roberto. Gracias, Juan Gabriel. César, buenas noches. Aquí la pregunta de un joven que acaba de pasar. Dice él, en Romanos 1 nos habla que las personas se entregaron a pasiones vergonzosas, ¿no? Hombre con hombre, mujer con mujer, perversidades, injusticias. Y dice que también en la actualidad vemos hoy lo mismo, la sabiduría humana, la gente culta, la gente que tiene un alto nivel de educación, etc. Pero lo único que han conseguido es empeorar la situación en el mundo. La pregunta, dice él, es, ¿cree usted que la iglesia está en la inacción o en la distracción? Bueno, vamos a ver, el texto de Romanos 1, por amor al tiempo, pero sobre todo por amor a la paciencia de las personas que nos escuchaban, era uno de los que estaba en mi bosquejo y decidí saltarlos. Pero efectivamente es un texto que celebro mucho que este joven haya traído a colación, porque muestra cómo la nueva moralidad es la antigua inmoralidad. La descripción que Pablo hace de la sociedad romana de su época, de la sociedad clásica, que tenía cosas maravillosas también, tenía muy buenas carreteras y acueductos y caminos y todo lo demás. Sin embargo, era una sociedad enormemente inmoral y en términos de sexualidad o en términos de idolatría, pues seguramente no se diferenciaría mucho de lo que yo puedo ver si salgo a la calle aquí en el sur de la Florida o si ustedes salen a la calle en cualquier población de Perú. Hay muchos elementos en común. Ahora, ¿cómo está la Iglesia? Vamos a ver, la Iglesia como cuerpo de Cristo es muy grande. Es decir, no se puede hacer un juicio generalizado del cuerpo de Cristo porque la situación es muy difícil. Nosotros nos estamos preocupando ahora mismo del impacto del coronavirus, o hay gente que se preocupa. Entre los más de 210 millones de evangélicos que hay ahora en el mundo, en países donde el hecho de ser evangélico puede significar que vayan a prisión o que los maten directamente, yo me imagino que el coronavirus les importa muy poco y otras cosas también. Entonces, el punto que quiero decir es que el cuerpo de Cristo es mucho más allá de nuestra iglesia local, mucho más allá de nuestra ciudad, mucho más allá de nuestro país, y entonces no se pueden hacer juicios tan generales. Ahora bien, dicho esto, y por supuesto hay gente que enfrenta otros desafíos, pero dicho esto, lo que la Iglesia tiene que hacer, como hace el propio Pablo en Romanos, es lanzar un mensaje de conversión y de arrepentimiento a la sociedad en la que vive. Ahora, es verdad que en muchos casos la Iglesia prefiere no tener problemas, es decir, no me creen problemas con la gente, que ya tenemos bastante problema para pagar el alquiler del local, para poder sostener al pastor, para poder mantener a una pareja de misioneros, etc. No, la Iglesia tiene que ser la sal de la tierra y la luz del mundo, que es como Jesús la define. Y eso significa que frente a este tipo de situaciones, pues va a seguir enseñando la palabra de Dios.
y que tiene que hacerlo además sin ningún tipo de complejos y sin intentar evitar problemas, porque al final no es que uno vaya buscando pelea, pero el mundo no ama a los discípulos de Jesús, y Jesús lo ha dicho con mucha claridad. Y tenemos que aceptar que si efectivamente queremos alcanzar con el mensaje del Evangelio a esa gente, eso va a significar pagar un tributo de oposición, de ataques, de molestias, etcétera, etcétera. Y la Iglesia tiene que ser clara. Es decir, cuando en un momento determinado se está bombardeando a los jóvenes con la idea de que la promiscuidad sexual es algo maravilloso y que cuanto antes empieces a tener relaciones sexuales mejor y que cuantas más personas haya con las que te acuestas es mejor, el pueblo de Dios no se puede callar ante esto. Y tiene que enseñar a los jóvenes no solo que ese camino es un camino de muerte y conlleva y trae consigo muchas desgracias muy amargas que se pueden extender durante muchos años, sino que tiene que enseñar también el aspecto positivo de la sexualidad. Dios tiene un plan para ti. Y tiene un plan que pasa por el noviazgo, y el noviazgo se desarrolla de esta manera, y eso va a desembocar en el matrimonio, y el matrimonio es una bendición creada por Dios, etcétera, etcétera. Es decir, la Iglesia, por un lado, tiene que decir no te metas por ese camino porque vas a acabar mal, pero también tiene que mostrar lo que es maravilloso en la Biblia. Cuando en un momento determinado enseñas a un joven o a un no joven, no se puede mentir, no puedes jugar con la verdad, no puedes moverte de tal manera que engañes a tu prójimo, no se trata solo de prohibir. Es al mismo tiempo mostrar que efectivamente es maravilloso que haya gente de la que te puedes fiar. Que si te dice que sí, es que sí, que si te dice que es que no se vuelve atrás, que realmente es gente fiel e íntegra lo que dice y que además la sociedad lo sabe. Cuando de pronto un creyente se encuentra con alguien que te dice yo no estoy de acuerdo con mucho de lo que dice, o no estoy de acuerdo con algunas cosas de las que dice, pero sé que lo que usted dice no me está mintiendo y sé que es una persona íntegra, ese es uno de los mayores tributos que uno puede recibir en una sociedad. El que una persona diga, yo sé que usted es íntegro, sé que no oculta la verdad, sé que no la molda, sino que efectivamente usted me está diciendo lo que es. A mí luego me puede gustar, puedo estar en desacuerdo, pero usted no me miente. Y yo creo que esto es algo que pasa por todas estas áreas de la vida. A veces podemos llegar a enseñar que es algo negativo, pero olvidamos el lado positivo. Seguramente la mayoría de nosotros hemos predicado muchas más veces sobre 1 Corintios 6 que sobre el Cantar de los Cantares. Bueno, pues tenemos que mostrar esto, ¿no? Y yo creo que esa es la misión de la Iglesia. Ahora, la Iglesia está dormida, o como dicen en España, en Belén con los pastores, etcétera. Eso depende mucho de cada congregación local. Y yo no conozco los millones de congregaciones locales que hay en el mundo. Yo conozco gente que es muy fiel en lo que está haciendo, a veces arriesgando su propia vida, gente que a Dios gracias no está en una situación de persecución, pero es muy fiel en cuanto a lo que tiene que predicar, y gente que está en otras cosas. No se puede hacer un juicio general, pero lo que sí, y además nosotros no estamos llamados a hacer ese juicio, pero lo que sí tenemos que hacer es seguir el ejemplo de Pablo. Esto es lo que pasa. Esto no es una bendición, no es que la sociedad sea más liberal, más progresista, no. Esto es una sociedad que se está hundiendo cada vez más en la miseria moral, y la única salida para esa sociedad es volverse a Jesús. Y no tiene otra salida. Y si no lo hace, cada vez va a ir de mal en peor. Y las consecuencias van a ser consecuencias terribles. Gracias, César. Buenas noches, César. Acá hay una pregunta de un joven que dice, ¿cómo responder a personas que siempre insisten que la comunidad LGTB es normal y debe ser aceptada? Bueno, vamos a ver, depende de lo que se entienda por normal y por aceptado. Vamos a ver. La homosexualidad no es normal, lo siento, no lo es ni siquiera en términos estadísticos. Es decir, se calcula que aproximadamente los varones homosexuales son un 1%, posiblemente el porcentaje es menor, y las mujeres homosexuales son un 0.5%.
Esto en los pocos estudios estadísticos serios que se han hecho y además aceptando incluso como homosexual a alguien que haya tenido una relación homosexual y luego sea heterosexual, que sería muy discutible que sea homosexual. Pero en términos meramente estadísticos, claro que no es normal. No es natural desde el momento en el que es un tipo de conducta sexual que nos llevaría a la extinción como especie. O sea, esto es algo innegable, es decir, desapareceríamos. Si todos fuéramos homosexuales, seríamos gente que desapareceríamos. Y de hecho, para sacar la homosexualidad de lo que es el catálogo de problemas de carácter psicológico, etcétera, se tuvo que emplear la violencia en los años 70 en Estados Unidos y luego esto se ha ido repitiendo en otras partes. Pero dicho esto, yo no tengo ningún problema en tratar con educación de manera correcta, etcétera, a una persona que es homosexual. Yo tengo amigos que son homosexuales y lesbianas. Pero, a pesar de que tenemos muy buena amistad, incluso en algún caso es gente que me está muy agradecida por el trato. Yo tengo una amiga lesbiana que una vez en el curso de una conversación rompió a llorar y me dijo: yo no sé cómo pueden decir que eres homófobo porque no conozco a nadie que comprenda mejor a los homosexuales de cómo tú los comprendes. Pero el hecho de que yo tenga empatía hacia ciertas conductas, las pueda entender, pueda tratar amorosamente a esa persona, no quiere decir que por eso vaya a considerar que su conducta es buena. Yo puedo en un momento determinado acoger a una adúltera, como lo hizo Jesús, y evitar que a la adúltera además me la apedree un conjunto de hipócritas sociales. Pero aún así yo tengo muy claro que el adulterio está mal. Y lo que hay que decirle a esa mujer es lo mismo que le dijo Jesús: vete y no peques más. He conocido personas que eran deshonestas en su vida privada, en la manera en que trataban a sus trabajadores, en la manera en que se llevaban el dinero, etcétera, etcétera, y he podido tener un acercamiento a esa gente que ha podido ser un acercamiento realmente muy claro, amoroso, etcétera, pero yo al final a esa gente le tengo que decir lo mismo que a un homosexual, a un adúltero o cualquier otra persona. La única salida que tienes es volverte de tu conducta y aceptar a Jesús a través de la fe. Y el catálogo que Pablo da en 1 Corintios 6 de pecados, pues hay pecados que son sexuales, hay pecados que no son sexuales y hay pecados que son de idolatría. Por ejemplo, la avaricia. Y a mí en alguna ocasión me ha tocado enfrentarme con algún codicioso y algún avaro, que es un tipo de pecado que no parece que sea tan claro como los pecados sexuales, y le he tenido que decir que realmente la manera en que vivía su vida es una manera de idolatría y que tenía que abandonar esa idolatría, pues no estaba nada más que pensando en el dinero, ¿no? Era como aquella tira cómica de Mafalda. Mafalda eran unas tiras cómicas que hacía un dibujante argentino que se llamaba Quino y que eran niños, ¿no? Y entonces contaba la historia de los niños, pero siempre con una cierta filosofía. Y el más bruto de todo el grupo de niños era un niño español emigrado a la Argentina. Su papá era un español que había emigrado a la Argentina y que tenía una tienda donde vendía de casi todo. Y en una de las tiras cómicas, este niño está puliendo la máquina registradora de la tienda. Llega Mafalda, ve cómo cuida la máquina registradora y el niño se vuelve y le dice a Mafalda: ¿qué pasa? En este país hay libertad de religión, ¿no? Bueno, pues es que efectivamente es así. Algunas personas, su amor por el dinero, por la codicia, por la posición, es absolutamente idolátrica y es religiosa, y hay que decirlo exactamente igual. Entonces, cuando yo me encuentro a alguien que es homosexual y me empieza a contar que no lo acepto, que no lo quiero, etcétera, etcétera, lo primero que le digo es: no me ponga ese disco porque es inaceptable. Es decir, yo no siento hacia usted ningún tipo de rechazo, no lo desprecio, no lo considero inferior, etcétera, etcétera. Ahora, tenga muy claras dos cuestiones. Primero, me parece inaceptable que una diminuta minoría como ustedes quieran imponer su punto de vista a más del 95% de la sociedad o más. Y además lo quieran hacer con niños. Y segunda cuestión, tanto usted como cualquier otra persona que no se ha convertido no tiene posibilidad de salvación fuera de Jesús. Y me da igual el tipo de pecado que tengan. O sea, en ese sentido, para mí es muy claro.
Gracias, César. No sé si hay más preguntas o quién entra ahora. Alfonso, ¿tienes alguna pregunta? Prende tu micro, por favor. Prende tu micro, Alfonso. Sí, César, acá Jorge Alvarado pregunta si es que en el tiempo de Jesús, ¿cómo era la cuestión de la sexualidad o en general la homosexualidad en el tiempo de Jesús, tanto en el pueblo judío como en el pueblo greco-romano? Bueno, vamos a ver, en la época de Jesús imagino que habría homosexuales en el pueblo de Israel, podría darse el caso, pero la enseñanza de la Biblia era muy clara sobre los homosexuales y se consideraba que efectivamente formaba parte de la abominación, como aparece en Levítico, en el sentido de que es un tipo de pecados que va más allá de lo que sería el pecado natural. Es decir, la fornicación es un pecado, el adulterio es un pecado, desagrada totalmente a Dios, merece el castigo de Dios, pero no es antinatural que un hombre y una mujer sientan deseos el uno por el otro. La homosexualidad en la Biblia es un pecado que además forma parte de la toeba, de lo que es abominación, porque es un pecado que es contrario a la naturaleza, como es contrario a la naturaleza que los padres maten a su hijo, o como es contrario a la naturaleza que un hombre o una mujer tengan relaciones sexuales con un animal. Y en este sentido, la idea es bastante clara dentro del pueblo de Israel. O sea, cualquiera que hable de que en el pueblo de Israel no se condenaba las relaciones homosexuales, etcétera, está mintiendo de la manera más criminal y, sinceramente, cuando veo esto es algo que me causa mucha indignación. En el caso de la sociedad grecorromana, consideraban muy negativamente la homosexualidad también. Es decir, cualquiera que lea a Tácito, que lea a Suetonio, que lea a los autores romanos, sabe que la homosexualidad es muy mal vista. Y cuando Suetonio escribe sobre Nerón y habla de que Nerón tuvo alguna relación homosexual, Suetonio afea eso como una conducta degenerada moralmente. Y Tácito igual. Es decir, la idea de que la sociedad romana o la sociedad griega era una sociedad encantada con la homosexualidad es algo rotundamente falso. Era muy mal considerado. Incluso Platón, que era un personaje relativamente tolerante ante la idea de que la gente pudiera tener relaciones homosexuales, en su libro de las leyes dice que a nadie se le pasaría por la cabeza pensar que pudiera haber un matrimonio entre personas del mismo sexo, que eso va en contra de la naturaleza, porque el matrimonio solo puede ser un hombre y una mujer. Y Platón no era una persona especialmente estricta con las relaciones homosexuales, aunque en algún pasaje de sus diálogos, por ejemplo, en el banquete de Platón, Alcibiades intenta tener relaciones sexuales con Sócrates y Sócrates le dice que no tiene la menor intención de tener relaciones sexuales con él. Sócrates, que además estaba casado, tenía hijos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa idea de que la cultura clásica era una cultura muy tolerante y por lo tanto veían bien la homosexualidad, etcétera, es rigurosamente falsa. O sea, había homosexualidad, pero sobre todo, además, en el caso de Roma, era algo muy condenado moralmente. Que luego hubiera gente que tuviera relaciones homosexuales, es cierto, pero era muy condenado moralmente, como era muy condenado moralmente el adulterio y como era condenado moralmente la fornicación entre mujeres. Los hombres eran más tolerantes en este sentido, pero la cultura clásica también tenía una serie de principios morales. Luego, lamentablemente, como cuenta Pablo, pues también era una cultura que fue degenerando y al ir degenerando llegó a ciertos excesos. Pero al menos en teoría, en la cultura clásica, el adulterio era mal visto. Y uno lee a los autores clásicos y ven mal la homosexualidad y ven mal el adulterio y ven mal el abuso sexual de niños, etcétera, etcétera. Existiría, pero no había una visión positiva. Y no hay una sola sociedad a lo largo de la historia que haya considerado positivamente la homosexualidad. De hecho, incluso en algunas sociedades
donde ha habido una mayor tolerancia hacia la conducta homosexual, esa conducta siempre se ha considerado algo marginal y no deseable para la mayoría. Es decir, por ejemplo, hay algunas tribus en India donde se admite que hay algunas personas que son homosexuales, pero no se considera que esa es la conducta normal, ni la recomendable, ni la que tiene que seguir toda la sociedad. Se considera que es una excepción, que bueno, más o menos se tolera culturalmente, pero en absoluto no es lo que se desea para el conjunto de la sociedad, ni mucho menos. Y a mí me parece muy importante dejar esto claro, porque es que en los últimos años hemos vivido desde la persona que ha escrito, como algún autor, que había matrimonios homosexuales en el cristianismo primitivo, lo que es un absoluto disparate. El autor era homosexual y murió de SIDA. Es bastante notable, a otra gente que en estos momentos, pues efectivamente está difundiendo lo mismo desde seminarios, desde facultades de teología, desde editoriales, etcétera, etcétera, etcétera. Y creo que es un elemento que hay que ver con mucha claridad, porque nosotros no estamos llamados a asumir los deseos del mundo, las ansias del mundo. Lo que nosotros estamos llamados es a ser la luz del mundo y a mostrar dónde están las tinieblas. Gracias, César, por la respuesta. Acá hay otra pregunta y me parece interesante en medio de lo que nos estás exponiendo también. ¿Cómo defender la fe cristiana contra la acusación de que el cristianismo es una herramienta de opresión? Bueno, vamos a ver, primero habría que definir qué es fe cristiana. Es decir, si a mí en la fe cristiana alguien me incluye a la Iglesia Católica, yo no puedo negar que ha sido un instrumento de opresión. Y dentro de la historia de Hispanoamérica ha sido un gran instrumento de opresión. Es decir, a finales del siglo XV, mediante 2 bulas, un papa decidió que se podía cazar como animales a esclavos negros en África y emplearlos como esclavos porque se lo había pedido el rey de Portugal. De manera que no cabe la menor duda de que eso es un instrumento de opresión. Y la manera en que en Hispanoamérica la Iglesia Católica respaldó conductas que eran absolutamente de opresión, pues es totalmente innegable. Y en el caso de la historia de Perú, en concreto, es verdaderamente espantoso. Uno de los grandes manifiestos en el siglo XVI que parte de un clérigo español sostiene algo verdaderamente espantoso, yo lo he contado en alguno de mis libros, que es el hecho de que hay 2 razas, una es la española, que es bella, y otra es la indígena, que es fea y legañosa. Es decir, al parecer los españoles no tenían legañas, ni siquiera cuando se despertaban por las mañanas, pero los indígenas sí. Y era lícito y era bueno que la raza bella, que era la española, oprimiera y explotara a la raza fea y legañosa, que eran los indígenas. Y además esto se justificaba porque los metales preciosos que extraían esos indígenas eran metales que luego se podían utilizar en Europa para combatir a los protestantes. Y este manifiesto, que es un manifiesto poco conocido, me temo, por los peruanos, porque yo lo he citado en alguna de mis conferencias y siempre me miran sorprendidos, desde luego indica que ha habido confesiones religiosas que han sido un mecanismo de opresión. De manera que si a mí alguien me dice que la Iglesia Católica ha sido, y yo además añadiría, sigue siendo un mecanismo de opresión, yo no lo voy a negar. Ahora, si de lo que me están hablando es de un cristianismo bíblico, yo creo que es exactamente todo lo contrario. Es decir, en el subcontinente hispanoamericano la esclavitud se acaba más tarde que en otras partes del mundo porque no había abolicionistas católicos. Hay una serie de disposiciones de los papas justificando la esclavitud. La esclavitud, sin embargo, acaba antes en naciones protestantes porque los abolicionistas eran cristianos. Y, por supuesto, consiguieron acabar con eso. España es el último país que abolió la esclavitud. En Hispanoamérica, las naciones que se emanciparon, pues la esclavitud fue desapareciendo muy pronto, pero las partes de Hispanoamérica que siguieron bajo dominio español, como fue el caso de Cuba,
siguieron manteniendo la esclavitud hasta muy poquitos años antes de la emancipación. Y lo que la gente no suele saber es que los partidarios de la emancipación en España, que fueron más combativos, fueron algunos masones y otros eran evangélicos. Y por supuesto esa es una parte de la historia de España que no se cuenta en España. Es más, en España están convencidos de que el Imperio Español no tenía esclavos, lo cual demuestra una enorme ignorancia, porque con que hubieran leído, por ejemplo, las novelas ejemplares de Cervantes, como El celoso extremeño, Cervantes hace una descripción del dominio español en las Indias, que desde luego es para que todos los españoles lo aprendieran de memoria. Y una de las primeras cosas que cuenta de ese indiano que regresa de las Indias a España es que tenía esclavos. De manera que, claro, que si algunos dicen que hay confesiones cristianas que han sido un instrumento de opresión, yo no tengo nada en contra de eso, porque en el caso de la Iglesia Católica no hay duda alguna. Pero, al mismo tiempo, tengo muy claro que el papel de defensa de los derechos humanos, de emancipación de la esclavitud y de muchas otras cuestiones que arranca de la Reforma es absolutamente extraordinario. Lamento que no sea conocido en muchas partes del mundo como Hispanoamérica y me da mucho pesar además cuando me percato de que hay muchos evangélicos que no lo conocen, pero deberían conocerlo. Es decir, muchos evangélicos conocen el himno Sublime Gracia, pero son muchos menos los que conocen que Sublime Gracia se escribe utilizando un tono de canciones propias de los esclavos negros y que lo escribió un antiguo negrero que se convirtió y al convertirse abandonó la trata de esclavos y dedicó el resto de su vida a conseguir la abolición de la trata de esclavos en Inglaterra. Y como ese caso podría contar otros. Y la gente no sabe que lo que se llamaba el ferrocarril subterráneo, que era la vía de huida de los esclavos hacia el norte en Estados Unidos, estaba totalmente articulado por creyentes evangélicos, en su mayoría cuáqueros. Y, por supuesto, la gente tampoco sabe que las primeras leyes sociales que hubo en el mundo para proteger a niños y a mujeres de la explotación en el trabajo fueron precisamente de evangélicos. Y la gente tampoco sabe que el primer cuerpo de enfermeras que se creó, porque no existían enfermeras hasta entonces, derivó precisamente de la acción de evangélicos. Y la gente tampoco sabe que los primeros que fueron a las calles para intentar sacar a gente que padecía de situaciones como el alcoholismo, la delincuencia, etcétera, etcétera, fueron evangélicos. Y la gente tampoco sabe que los primeros que llevaron a cabo reformas penitenciarias para que la gente no viviera en las inmundas prisiones que había hasta entonces fueron evangélicos y además la primera una mujer. Y esto es algo tremendamente importante. Es decir, yo sé que ese tipo de objeciones se hace. Sé que además, viniendo de un país de Hispanoamérica, es una objeción lógica, porque la experiencia en Hispanoamérica es clara, pero no se corresponde con la realidad y tenemos que conocer nuestra historia para poder responder ante esa situación. César, acá Miguel. hay una pregunta. En el Perú la mayoría de colegios evangélicos son privados. Por lo tanto, la educación evangélica cristiana lo que limita que solo sea para un sector. Si se hiciera lo mismo que se hizo en Ginebra, como mencionabas ayer, con la educación gratuita protestante, ¿qué crees que ocurriría en el Perú? ¿Sería buena idea plantear una educación accesible con un enfoque protestante? Bueno, vamos a ver, hay varias cuestiones y además en el Perú tengo un cierto conocimiento por razones que no voy a desarrollar ahora del sistema educativo. Además me interesa mucho cómo funcionan los sistemas educativos en los distintos países de Hispanoamérica, porque esa es una batalla que históricamente han librado las iglesias evangélicas y es muy importante para el avance de las distintas naciones. Primero, hay que crear, y en esto el pueblo evangélico puede ser absolutamente decisivo, una conciencia de que la educación es importante.
Es decir, lamentablemente, en los países de herencia hispano-católica, y eso incluye a España, que está dentro de la Unión Europea, es muy común que haya gente de la población que considere que la educación no es tan importante. Incluso aunque lleve a sus hijos a un colegio privado, sin embargo, hay cosas que están por delante de la educación, como puede ser las vacaciones, cambiar de automóvil, determinada forma de vida, etc. Y esto es un error. Posiblemente lo mejor que se puede dar a un hijo es una buena educación espiritual y académica, y esto es algo que hay que tenerlo en cuenta. Y yo conozco casos de personas que efectivamente consideraban y consideran que la educación de los hijos es algo secundario, que no es tan importante, que, hombre, tiene cierta importancia, pero que el niño a lo mejor vista de determinada manera es más importante que su escuela. Entonces, el primer elemento de esa tarea es convencer a la población y convencer al pueblo evangélico de que la educación es muy importante. Es más, la educación es una de las pocas cosas que no te pueden quitar. Tú puedes tener tierras, puedes tener una casa, puedes tener lo que quieras, puede haber una revolución, etcétera, y te pueden quitar absolutamente todo. Lo que no te pueden quitar nunca es la educación. Y de ahí, por ejemplo, la importancia que a la educación, con un criterio muy bíblico, le dan los judíos. En el sentido de que si en algún momento tienen que salir huyendo, por lo menos saben que se van a llevar algo y que ese algo es la educación. Primer punto. Segundo punto. En términos generales, la idea de que esa educación sea accesible o incluso gratuita y que esté planteada por los evangélicos no me parece mal teóricamente. Pero creo que eso tiene que calibrarse con otros aspectos. Por ejemplo, que vivimos en una cultura hispano-católica donde lo que no cuesta no tiene valor. Y la gente no lo aprecia porque forma parte de nuestra cultura y es una desgracia. Y junto con eso hay que calibrar que en cualquier caso alguien tendrá que pagar esa educación. Es decir, si, como sucedía en el caso de Ginebra o en Escocia, las iglesias deciden tener una escuela, aquellas iglesias locales que puedan, o una educación superior, y efectivamente la iglesia pues tiene ese tipo de gastos y lo puede asumir, me parece bien. Pero imagino que hay casos en que eso no es posible. Yo creo que el mandato de que el obrero es digno de su salario no excluye a maestros ni profesores, todo lo contrario. Creo que es gente que generalmente está mucho peor pagada de como tendría que estar pagada, es muy general. Y en ese sentido, si efectivamente estamos pensando en una educación de colegios evangélicos que sea gratuita, pues seguramente vamos a tener que ver cómo se mantiene. Y a lo mejor podrían seguir siendo colegios privados que cobran el colegio, pero admitir un cierto porcentaje de alumnos con becas que no pueden pagar el colegio, pero a los que se admite porque existe un sistema de becas. Es otra de las posibilidades que yo veo en ese sentido. Y finalmente el último punto sobre la educación, que insisto, para mí es muy importante. Tenemos que pensar también en alternativas al sistema educativo que hemos conocido hasta ahora, no solo por las clases del coronavirus, sino porque no sabemos si vamos a entrar en momentos en que el currículum académico obligue a enseñar cosas que son contrarias a la palabra de Dios. Y tenemos que ver hasta qué punto podemos mantener la independencia de nuestras escuelas, hasta qué punto quizá vamos a tener que crear más escuelas y hasta qué punto vamos a tener que empezar a practicar homeschooling. Yo conozco gente en Perú que lo practica y lo hace muy bien, pero es algo muy minoritario, exige mucho trabajo para una sola familia. Quizás si son varias familias colaborando eso sea más fácil. Entonces, por resumir, primero, la educación es una batalla que tenemos que dar y es importantísima. Segundo, tenemos que ser muy flexibles en cuanto a las soluciones que damos. Yo no tengo nada en contra de que haya escuelas evangélicas que sean gratuitas, pero habrá que buscar alguna manera de financiarlas y de mantenerlas. Y tercero, tenemos que tener muy bien puestas las antenas para captar los signos de los tiempos y ver cómo vamos a poder mantener esas escuelas, cómo vamos a defender su libertad de enseñanza y cómo vamos a buscar también alternativas, como pudiera ser el caso del homeschool.
César, muchas gracias por esta noche y por tus respuestas. Antes de ya cerrar con una oración. No me digas que hemos acabado porque se me ha hecho muy corto. O sea, yo creo que Sí, esta es la noche que se me ha hecho más corta de todas. Hay un montón de preguntas y podríamos seguir, hacer una doble, triple, cuádruple conferencia con todas las preguntas que hay. Antes de terminar con una oración y con las palabras del pastor Roger de despedida, hay una pregunta que hicieron, que te la quiero mencionar con relación a lo que hablaste de Sócrates, que entre todas las que hay, porque hay un montón de preguntas muy interesantes, he tratado de rescatar esta porque me llamó la atención, para que la puedas responder y que quede claro, ¿no? Sí. Y aclarando también que definitivamente lo espiritual solamente se puede entender de manera espiritual también, ¿no? No hay forma de entenderlo de manera natural. Dice que la persona menciona que con relación a lo de Sócrates, pero hay un alumno de Sócrates que le atraía sexualmente, no menciona su fuente ni de dónde lo saca, simplemente menciona que le atraía sexualmente. Eso significa que Sócrates solo fantaseaba con su alumno, y menciona que en su clase de filosofía entendía que para los maestros antiguos esa actitud homosexual era normal. Sí, voy a responder a esto. No, vamos a ver, la atracción era del alumno hacia Sócrates, y se ha leído el Simposio o el Banquete, que es el diálogo de Platón, donde se toca ese tema. Su alumno, que se llamaba Alcibiades, se queja de que no ha conseguido seducir a Sócrates, y que incluso, aunque se acostó a su lado por la noche a ver si conseguía atraer a Sócrates, Sócrates se había mostrado con él tan frío como el hielo. Yo hace muchos años que traduje el Banquete del griego al español, es decir, que además es una de las... Yo he leído a Platón en griego, pero este además lo tuve que traducir en su día en mis años de estudiante. Y lo que llama la atención, efectivamente, es que Sócrates se niega rotundamente a caer en el juego de seducción de su alumno, que era un personaje que habría que definir más bien como bisexual. Es decir, casi se acostaba con cualquier cosa que se le pusiera a tiro, pero no deja de ser significativo que Sócrates le afea su conducta. Cuando Alcibiades se queja de que no ha cedido a sus acercamientos sexuales, sino que ha sido frío como el hielo, además Sócrates se lo razona en términos de la virtud, que no es promiscua ni cosa parecida. Sócrates además estaba casado, parece que con una señora bastante difícil, pero aún así, por ejemplo, nunca se divorció de ella ni cosa parecida. Y, desde luego, la idea de que la homosexualidad fuera normal no existe en ninguna cultura. Es decir, hasta los griegos, que hubo épocas en que podían considerar que determinadas relaciones homosexuales no estaban del todo mal, no defendían la homosexualidad como nosotros la vivimos en estos momentos. Es decir, porque incluso hasta en el caso de los homosexuales griegos, determinadas conductas homosexuales se consideraban pervertidas. Es decir, por ejemplo, en el caso de algunos segmentos de la sociedad griega donde se consideraba que, por ejemplo, podía tener sentido en algún momento la relación homosexual no pasaba de las caricias. Se consideraba que cualquier relación homosexual con penetración era perversa. O sea, eso era absolutamente inaceptable. E incluso en aquellos sectores de la sociedad griega que podían admitir eso, en alguna de las sociedades griegas, la idea al mismo tiempo es que eso era en periodos muy breves de la vida y de manera muy puntual. Es decir, seguía teniendo una enorme claridad que no podía haber matrimonios homosexuales, que el matrimonio era entre un hombre y una mujer, y que incluso si un jovencito había tenido alguna relación esporádica homosexual en su adolescencia, lo suyo era que se casara con una mujer y se dejara de relaciones homosexuales. Es decir, determinadas tonterías a lo mejor se pueden hacer en la adolescencia, pero no ya en determinadas edades. Es decir, la idea de que la homosexualidad se haya visto en algún momento de la historia de manera lejanamente cercana a lo que pretende el movimiento LGTBI es rotundamente falsa. Y todas las culturas, incluso aquellas
que podían mirar con cierta benevolencia alguna relación homosexual, se hubieran quedado absolutamente horrorizadas de lo que es el movimiento LGTBI hoy en día. Pero absolutamente horrorizadas. Y prácticas homosexuales, que se considera que es lo normal entre homosexuales hoy en día, hubieran causado horror incluso en aquellas excepciones en ciertas sociedades donde, bueno, no se veía tan mal algún tipo de relación homosexual en algún momento de la vida. Y entonces esto hay que tenerlo en cuenta, y cualquiera que lea los clásicos, vamos a ver, si es que no hay nada más que leer a los clásicos, ve que se censura de una manera terrible la homosexualidad. Claro que había homosexuales, como había adúlteros y había don Juanes, etcétera, etcétera. Pero la crítica es feroz. Y, por ejemplo, dentro de lo que son el mundo de las sátiras en Roma, una de las conductas que más se censura, y además con mucha aspereza, es la conducta homosexual. Cómo se censura a la adúltera o se censuran otras conductas morales. O sea, si alguien quiere construir una historia en la cual hubo un momento paradisiaco y feliz en que los homosexuales vivían a lo loco y la sociedad lo aplaudía y lo encontraba bien y luego llegó el cristianismo y acabó con eso, eso en términos históricos es una falsedad absoluta. Y además, cualquiera que conozca el mundo de la antigüedad clásica sabe, todavía más en Roma que en Grecia, pero en Grecia tampoco estaba bien visto, se diga lo que se diga, sabe que efectivamente eso era intolerable. Y era intolerable, aunque se produjera, por un razonamiento muy similar, y con esto voy a acabar, a un razonamiento que utilizaba Vladimir Putin, el actual presidente ruso, en unas entrevistas que le hizo Oliver Stone hace cosa un par de años. Oliver Stone grabó, creo, yo lo vi en su día, pero creo que fueron en torno a 6 horas de entrevistas con Putin, hablando de prácticamente todo de lo divino y de lo humano. Y en una de las entrevistas, Oliver Stone le dice a Vladimir Putin que por qué no había matrimonio de homosexuales en Rusia. Y Putin no le da razones morales ni religiosas. Le dice lo siguiente: mire usted, en Rusia, a diferencia de lo que pasa en otros países, no es ilegal ser homosexual. Nadie va a la cárcel por ser homosexual. Hay actores, artistas, etcétera, que se sabe que son homosexuales y nadie los persigue, ni los ataca. Y si usted llega a la mayoría de edad con 18 años y quiere ser homosexual, es una cuestión suya. Pero no vamos a permitir, primero, que se adoctrine a los niños en la homosexualidad. Y no vamos a permitir que impongan su agenda. Por una sencilla razón. Porque la base de la nación es la familia. Y si la familia es destruida y corrompida por la agenda LGTBI, esto implica un daño nacional. Y en ese momento, pues incluso Putin, hay un momento que hace una broma con el director Oliver Stone y le dice, mire usted, los tenemos en el ejército, nadie los persigue. Dice, ahora, a mí no me gustaría ser parte de una tripulación de un submarino donde hay homosexuales. Y Oliver Stone en ese momento le dice, no, a mí tampoco. Y la Constitución rusa se ha reformado hace apenas unas semanas, entre otras cosas para incluir un artículo que dice que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer, precisamente para impedir la posibilidad de matrimonio homosexual. ¿Putin se mueve por razones religiosas? Que yo sepa, no. ¿Se mueve por razones espirituales? Que yo sepa, tampoco. Pero se mueve por razones de puro sentido común y de bien del país. Es decir, la base de la sociedad es la familia. Y si yo ataco la familia, estoy quebrantando los pilares sobre los que se basa mi nación. Y yo quiero que mi nación sea fuerte, no que mi nación se debilite moralmente. Y ese era exactamente lo mismo que encontramos en Roma y que encontramos en otras sociedades. Podía haber homosexuales, podría haber homosexuales incluso célebres, etc. En muchos casos no se tenía con ellos una visión tan positiva o tan tolerante como la de Putin, pero lo que era claro es que la sociedad se tenía que basar en elementos saludables como era el matrimonio y era la familia. Y por lo tanto,
La conducta homosexual podía ser más o menos tolerada, algunos la veían moralmente muy mal, pero la razón fundamental no era espiritual, era simplemente de coherencia social. E insisto, cualquiera que lea a Persio o cualquiera de los autores satíricos romanos, bueno, los cintarazos que pegan a los homosexuales, a las adúlteras, a la gente que va con prostitutas, etcétera, son durísimos, porque ellos tenían claro que aquello no era bueno para Roma. Roma podría ser más o menos tolerante, pero sabían que aquello no estaba bien. Y lo describían en términos, tengo que decirlo, mucho más ásperos, mucho más agrios, mucho más duros que el primer capítulo de la Carta a los Romanos. Muchas gracias, César, por realmente la exposición muy clara